Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo, el tercer episodio de Ágora. Ágora es una figura urbana del mundo griego, donde en el centro de la metrópolis era donde ocurría todas las grandes discusiones, pero también ocurría todo el intercambio mercantil. Hemos traído ese Ágora a nuestro mundo hoy, a un mundo virtual, para poder aprovechar el conocimiento de muchísimas personas a través de temas de importancia. Y hoy estaremos hablando de trabajo y emociones en diferentes facetas. Me acompaña, como siempre, todas las sesiones, alguien que nos sirve como coanfitrión, y quiero darle la bienvenida a Carlota Romero. Carlota Romero es una persona dedicada a la comunicación, a la escritura, a la palabra en todos sus sentidos. Y también una mujer que, como muchos otros, está llena de opiniones y pensamientos alrededor de lo que nos ocurre en nuestro alrededor. Chemi Yamamoto, una persona muy cercana. Chemi dedicó muchísimos años al mundo corporativo y a dedicarse a trabajar en una de las entidades financieras más importantes de México. Y Chemi, después de su retiro, ha dado un paso importante hacia el estudio del bienestar a través particularmente de la práctica budista, de la práctica de meditación y también naturalmente del manejo emocional. Camila Martínez no solo ya es bestseller con un libro que escribió sobre sanación. Camila ha dedicado toda su vida al tema de la sanación a través de diferentes prácticas. Camila se formó en la India principalmente, en Oriente, y también ha tenido estudios tanto en Chile como en México, y ya nunca sabemos dónde está porque es omnipresente gracias a la virtualidad. Marcela Fernández es hoy en día una de las líderes de una de las prácticas, no solo de coaching, sino de desempeño ejecutivo, desempeño empresarial más grandes de México. Pero Marcela es argentina y como consecuencia de ello ha venido a traer ese conocimiento y está muy contenta porque acaba de sacar el día de ayer en versión digital su primer libro después de varios años de trabajo. Hugo Orozco es abogado, pero ha especializado su práctica del derecho en una práctica o en una especialidad que no conocíamos o no conocemos, y Hugo es abogado de emociones y se dedica principalmente a trabajar las emociones desde el campo del derecho. Y Andrés Oliveros, a quienes algunos de ustedes conocen, Andrés Oliveros es cofundador de Astrolab, una consultora mexicana dedicada principalmente al comportamiento y a la palabra como una manera de mejorar la efectividad organizacional. Desde el punto de vista muy interesante, tanto de locaciones como de nacionalidades, tenemos a Camila, que es chilena, Marcela, que es argentina, Hugo, que es colombiano, Chemi Yamamoto es mexicana, aunque por supuesto, hombres, se podrán imaginar ustedes que sus orígenes son orientales, y Carlota es mexicana, y Andrés no es mexicano, él es de San Pedro Garza, Monterrey, que es, Nuevo León, que es como otro mundo aparte. Pues bienvenidos todos a Ágora, y vamos a empezar con un primer tema. Y el primer tema es el concepto de la inteligencia emocional y la vigencia de la inteligencia emocional hoy. Y quisiera empezar este tema preguntándole a Marcela y preguntándole a Andrés, particularmente su opinión sobre ese concepto de Daniel Goleman, muy popular y muy vigente hoy, a pesar de que tiene sus buenas décadas. Si la inteligencia emocional existe realmente, si uno puede agrupar emociones para considerar que alguien tiene una emoción de X o Y manera, y si esto fuera válido. Entonces, Marcela, adelante y bienvenida a Ágora. Hola. Es una muy buena pregunta. Yo creo que sí existe la inteligencia emocional. Nosotros como seres humanos siempre estamos conectados con emociones que nos predisponen a conectar con ciertas posibilidades o no. Entonces yo te diría que es un tema sumamente vigente y existe
desde siempre y yo creo que por muchos años, al menos, seguramente que sí. ¿Qué opinas del concepto de Goldman de poder generar prototipos o especificación de quién es emocionalmente inteligente eh, y quién no? ¿Crees que sigue vigente ese tema ahí? Yo creo que sigue vigente todavía, de hecho he estado en contacto con el trabajo que él hace en organizaciones y últimamente tiene unos reactivos muy interesantes y sí, definitivamente a mí me parece que sigue vigente. Muy bien. Andrés, tu opinión. Gracias, Juan, y saludos a todos. Fíjense que yo tengo estoy como ahorita muy confundido, pero tiendo a pensar que mucho lo que dice Goleman ya no hace tanto sentido. A ver, la narrativa de Goleman que surge en la década de los 90, hablando de las emociones como una especie de contraste, de enfocarnos simplemente en lo racional, hace mucho sentido de una forma intuitiva, pero en los últimos 20 años la neurociencia afectiva ha avanzado muchísimo y muchos de los postulados de Daniel Goleman, sobre los cuales está fundamentada su teoría, por ejemplo, el tema de la evolución del cerebro, los 3 tipos de cerebro, o todo el trabajo de Paul Ekman sobre cómo los seres humanos tienen emociones dentro de ellos y es objetivamente posible de determinarlas. Ha demostrado que eso en gran parte es falso y supongo que ahorita vamos a tener parte de ese debate, Juan. A mí simplemente, o sea, para contestar la pregunta, yo lo que pienso es, sí sigue vigente en el sentido de que algo puedes hacer con tus emociones. Yo tengo muchas confusiones sobre por qué la palabra inteligencia y mi gran crítica es las emociones no son algo inferior a la razón y no es una cosa que se tiene que controlar. Pero para no quemar mi respuesta, vamos a quedarnos ahí. Oye, me gusta mucho el tema de emocionalidad no controlable o no estereotipable, por decirlo así. Carlota, adelante. Sí, justo estaba yo pensando que a diferencia de otras mediciones que tenemos más en el carácter intelectual, por ejemplo, o los coeficientes, las emociones se pueden seguir trabajando y modulando. No necesariamente puedes incrementar el IQ con el que se supone que naciste, ¿no? La capacidad de megas o de gigas que tiene tu cerebro. Sin embargo, creo que en el ámbito de las emociones, lo de los prototipos es muy relativo. Cuando el individuo se concentra en poder ir expandiendo su capacidad de modulación, creo que contradice un poco lo cerrado que puede ser la teoría de Goleman. Comparto tu punto de vista. Quisiera, Hugo, Camila y Chemi, abordar algo que, digamos, es consecuencia de esta teoría de Goldman, y es si alguien puede considerarse emocionalmente correcto. O sea, si hay un parámetro de emocionalmente incorrecto o emocionalmente correcto. Entonces, si quieres, Chemi, adelante. Bueno, estrictamente hablando, desde la definición de lo que es emoción, no hay una emoción correcta o incorrecta. Las emociones ocurren, y ocurren desde mucho antes de que, de que Daniel Goleman escribiera sus libros. Es decir, Daniel Goleman lo que presenta es un mapa. El mapa no es el territorio. El tema de las emociones y la administración, el manejo de las emociones, viene desde mucho antes. No hay emociones correctas e incorrectas. Hay sentimientos y pensamientos asociados a estas emociones que nos llevan a ejecutar conductas. Y al final lo que hace Goleman también es únicamente medir las conductas relacionadas a estas emociones, no las emociones en sí. En ese sentido, Chemi, ¿podrías pensar que hay gente emocionalmente adecuada y emocionalmente inadecuada en su conjunto? Que pueden tener que las respuestas derivadas de sus emociones son adaptadas o no adaptadas a un entorno, sí. Muy bien. Entonces, lo que me estás diciendo es sí hay una dependencia entre, digamos, la agrupación emocional, pero una inmensa dependencia con el entorno. Así Hay es. cosas que son emocionalmente adecuadas en un entorno, emocionalmente inadecuadas en otro entorno. Adelante, Camila, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, yo creo que el concepto de Goleman es muy interesante porque puso en la mesa, como decimos ya hace varias décadas, el concepto de inteligencia emocional en base a un mapa, como bien Chemi describe, a una estructura que no es la totalidad de nuestra introspección, ni tampoco presentó algo innovador o novedoso, pero sí en cómo aplicarlo a estructuras empresariales, logísticas, de sistemas. En ese sentido, creo que es una gran puerta de entrada
para lo que hoy llamamos algo más amplio, que es el campo de la salud mental, y así tanto los conceptos de si es inteligente o no, y si es pura emoción o es reacción, o que viene primero anterior a la creencia, ¿verdad? Esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre la adecuación intelectual? O sea, hay gente emocionalmente adecuada y gente emocionalmente inadecuada, o emocionalmente inmadura o madura, o hay una gran dependencia del entorno. Hay una gran dependencia del entorno y sin duda la emocionalidad o la psicoemocionalidad es algo que se aprende. Entonces, desde esa perspectiva hay una educación psicoemocional, por lo tanto hay una madurez asociada al reconocimiento de las creencias y las emociones y las reacciones que éstas generan. Gracias, Camila. Vamos con Hugo, pero antes se nos perdió Hugo por un momento. Entonces, mientras llega Hugo, creo que Marcela quería hacer un comentario sobre este tema de adecuación emocional. Sí, yo creo que coincido que las emociones se pueden aprender y también se pueden cultivar. Y a mí me parece que la llave para esto tiene que ver con la autoconciencia. Tener esta capacidad, por ejemplo, de tener un vocabulario emocional, de poder accesar a qué tipo de emoción, cómo me siento, generar reflexión al respecto. Muy bien, gracias, Marcela. Hugo, Sí. a ver, antes quisiera que nos contaras, porque me parece interesante el concepto y por pura casualidad tenemos más de un abogado en este grupo. ¿Qué es este tema de abogado de emociones y cómo desde el derecho se toman las emociones? Y en ese sentido, ¿cómo desde el derecho podemos hablar de una adecuación emocional o no? Claro, genial. Muchas gracias a todos. Mira, cuando uno tiene la formación o la deformación de abogado, empieza a ser muy útil todo el análisis a partir de definiciones y a partir de un pulimiento muy racional y muy conceptual. Sin embargo, el análisis es muy sutil a la hora de entrar en el mundo emocional. A partir de emociones, yo puedo estructurar caparazones racionales o lingüísticos, a partir del cual doy apariencias de emocionalidad siendo absolutamente racionales. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos analizando, en la inteligencia emocional hay un punto absolutamente racional y es básicamente que todos queremos ser inteligentes. Hay un deseo de que todos queremos ser inteligentes. El marco de esa inteligencia, digamos, para Goleman es lo laboral, lo establecido. Y por eso considero que posiblemente él puede predicar corrección o incorrección a esas reacciones. Pero realmente lo que está abajo, lo realmente emocional es incontrolable y es efervescente, es supremamente pasajero, y en el mundo jurídico uno ve esas situaciones. Cuando yo, digamos, me desempeñaba como gerente jurídico y después compliance, yo veía que los problemas que uno tiene desde el punto de vista legal, el sustento último es muy emocional. Y cuando uno puede descubrir eso, no es que uno sea un gran abogado, sino que uno supo permitir que la emoción emergiera, desapareciera y con esa situación poder observar un poco más claramente la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, la mezcla y la aproximación al tema que estamos abordando, desde mi punto de vista, es que la inteligencia emocional tiene cierta validez. Hay unos postulados, digamos, que a mi modo de ver están confundiendo la emoción con la conceptualización emocional, y desde ahí empieza una estructura a considerarse controlable una emoción, a considerarse que una persona es correctamente, digamos, comportarse correctamente en sus emociones o incorrectamente, y empezamos a calificar, a emitir juicios racionales sobre conceptos de emocionalidad, pero nunca podríamos emitir juicios racionales sobre emociones como tal. Entonces, lo que tú crees es que lo que estamos haciendo es racionalizando algo que no obedece a la razón necesariamente, que es racionalizable, pero que no es un producto de la razón.
Correcto, correcto. Ese es el punto de vista, digamos, dentro de la estructura que manejo. Yo tengo una razón y tengo un corazón, un corazón, un co, y el concepto que es el prefijo co como acompañante, así como en el trabajo tenemos colaboradores, ¿sí? El piloto tiene un copiloto, nosotros tenemos un corazón que acompaña a la razón, pero las lógicas, los comportamientos, los nutrientes y las formas de expresarse de la razón y del corazón son absolutamente distintas. Lo que pasa es que la limitación lingüística y sobre todo el apego y esa exageración de la importancia de la racionalidad, como que queremos empaquetar conceptos racionales para abordar otras realidades. Y esa realidad es, digamos, el gran esfuerzo es buscar otras formas de expresión y de entendimiento para que tengan, digamos, el vínculo que nos permita desarrollarnos y progresar. Gracias, Hugo. La ventaja de invitar a abogados es que todos los abogados quieren hablar sobre el tema. Andrés, adelante. Mi educación ha sido muy esencialista, es decir, por toda mi educación he estudiado mucho como a los clásicos, Aristóteles, Tomás de Aquino, y justo hasta hace poco, hasta el año pasado, di una TED Talk donde hablaba de mi romance con un estoniano, Jaak Panksepp, que se dedicó toda su vida a estudiar lo que él llamaba los mecanismos neurológicos de las emociones en el cerebro, y según él había detectado 7 sistemas en el cerebro, en la parte límbica del cerebro, que cada uno de ellos de alguna forma se encendía y nos hacía sentir ira, lujuria, tristeza, ansiedad. Eso fue el año pasado. Ya no creo en eso. Lo he ido cambiando y lo he ido modificando por alguien que está aquí. Me presentó a Lisa Feldman Barrett y todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 20 años para entender cómo las emociones, y quizá voy un poquito en contra de lo que decía Hugo ahorita, la ciencia más reciente sobre el cerebro no permite separar a la razón de la emoción. Y eso es una bomba para muchísima la literatura y muchísimos consultores y muchísimo trabajo que se hace decir, la razón tiene que controlar las emociones. No existe solo, o sea, es un mito que en el córtex prefrontal está la razón y que las emociones están en el sistema límbico. Eso no existe. Las emociones están en todo el cerebro y más bien la analogía que más funciona para entender el cerebro es que es una especie como de red, como si estuviéramos viendo un mapa de todos los aeropuertos y todo el tráfico aéreo. Y entonces, de alguna forma, las emociones hacen que se enciendan distintas regiones del cerebro en donde tradicionalmente se había identificado como solo racional o solo emocional. Y eso tiene un impacto muy fuerte otra vez en muchas cosas y especialmente en el tema jurídico y en el tema de prevención de terrorismo. Estados Unidos ha invertido $1 billón en capacitar a los operadores de tráfico aéreo para que detecten las emociones de las personas, y resulta que no han capturado un solo terrorista haciendo esto y solo se ha invertido dinero. Pues digo, si lo quieren invertir en eso, pues ok. Pero también hacia el mundo del jurídico, no sé, cuando en la masacre del maratón de Boston, mucho alguna forma de la sentencia que se le dio a esta persona no puedo pronunciar su nombre, Zócar, es si en su rostro se veía que estaba arrepentido o no. Entonces ellos decían, si vemos que está arrepentido y muestra remordimiento, entonces vamos a poner una pena menor. Si no muestra arrepentimiento, pero arrepentimiento según qué tipo de emociones, según el norteamericano, según el francés, según el chino. No es que el alemán o el japonés tenga genes distintos, simplemente tienen una comunidad emocional distinta. Y entonces las emociones, por lo que he ido leyendo, yo no soy un investigador, pero parece que la ciencia más reciente es las emociones se construyen de forma social. Y eso de nuevo tiene una implicación fuertísima. Estaba la vez pasada, hace un mes, escuchando a un consultor hablando de cómo la razón era más evolucionada, tenía que controlar las emociones que son instintivas y que simplemente te suceden. Y yo, pues por lo que he estado leyendo, investigando, decía, pues es que eso ya no hace sentido, además va en contra, o sea, nos está haciendo daño tener esa como visión de las emociones como algo negativo, nos está haciendo daño como humanos, como familias y como sociedad. Gracias. Antes del siguiente tema, Andrés hace un punto, Hugo, contrapunto. Genial. Cuando se plantea el tema de la razón y del corazón, precisamente lo que yo quiero evidenciar es que es un trabajo conjunto, no es un trabajo separado. Siempre es súper importante sabernos integrales,
sabernos relacionados, sabernos vinculados. Y en esa medida, si no lo expresé bien, al contrario de creer que son súper separados, considero que son un vínculo, digamos, de polaridad complementaria. Y en ese orden de ideas, el corazón sabe, digamos, si, ya como los clásicos, digamos que Santo Tomás hablaba de el entendimiento sabe, pero el corazón también sabe y sabe más. Y en ese orden de ideas, cuando vinculamos, digamos que ese es como lo que yo busco, vincular la razón y el corazón, hay un entendimiento mucho más elevado, un entendimiento mucho más profundo, pero la limitación es que el lenguaje del corazón es muy simbólico, mientras que el lenguaje de la razón es muy literal. Mientras la razón divide, el corazón multiplica. Mientras la razón realiza juicios lógicos, el corazón analoga. Y empezamos a hacer un vínculo entre esas dos cosas. Cuando conceptualizamos, porque nos toca expresarnos en términos de conceptos, utilizamos la lógica racional para sacar lo que podemos sacar de esa emoción y conceptualizamos emocionalidades. Pero al conceptualizar emocionalidades no estamos abordando la emoción. La emoción solamente la percibe la persona. Yo no puedo leer ni en los ojos, ni en... Hay huellas de la emoción. Si me pongo rojo, si me sudan las manos, si la cara se me pone pálida, pero esos son huellas de la emoción. Yo no podría saber con certeza qué emoción fue la que te produjo esa huella, esa territorialidad, digamos, corpórea de la emoción. Es un misterio para todo el mundo, excepto para el que la vive. Esa es como la réplica, y yo creo que estamos más cerca de lo que pensamos. Gracias. Hugo, vamos a cambiar. Estamos empezando a traer elementos de la nueva neurología o la metaneurología, y es la capacidad neuronal y de pensamiento del corazón, inclusive del estómago, donde hay estudios científicos que muestran que el corazón y el estómago pueden tener tantas neuronas como lo tienen el cerebro. Y por eso quisiera hacer, digamos, una transición de tema. Relacionado con eso, ¿podría uno hablar de que hay gente emocionalmente no inteligente? Es decir, que si hay la inteligencia emocional, hay la desinteligencia emocional o la a-inteligencia emocional. Y en ese sentido, si eso fuera cierto, ¿cómo se soluciona? Y no es eso castrar la personalidad y poner a las personas en parámetros específicos. Camila, quisiera escucharte sobre este tema. Claro, como comentaba anteriormente, yo creo que ya el concepto de inteligencia, ¿verdad?, pone a uno en comparativa de superioridad. Por lo tanto, prefiero, más que abordar el tema desde la inteligencia emocional, hablar de salud mental. Hay personas que tenemos una salud mental más precaria y otros más desarrollada. Sin embargo, dentro de eso hay educación y hay posibilidades. Por lo tanto, quienes incluso no tienen una inteligencia emocional sinónimo de salud mental tan desarrollado, es porque han desarrollado otro tipo de habilidades. Por lo tanto, no menos o más inteligentes, sino que con otro tipo de posibilidades y de aprendizajes. Dentro de la carencia misma de esa información, creo que hay una sobreinteligencia y la potencialidad de otro tipo de capacidades. Por lo tanto, no considero que haya una persona superior inteligentemente en cuanto a la emocionalidad que otra. Me parece muy interesante. Entonces, lo que estás diciendo es, no existe en tu opinión, esa medición de inteligencia emocional, que alguien tiene 110, el otro tiene 115, el otro tiene 124. No, porque considero que eso va a estar midiendo una asociación de racionalización y de entendimiento seguramente de la memoria que generó esa reactividad.
pero si no está ese conocimiento, hay otro tipo de conocimiento que no está siendo medible dentro de ese porcentaje y probablemente es absolutamente imperativo y necesario para el desarrollo de esa persona. Muy bien, pues acabas de darnos una afirmación muy sutil y muy elegantemente. Básicamente está Camila diciendo las categorizaciones de Goleman no existen o no son válidas, o hay una alta dependencia del entorno para poder realmente hablar de la adecuación. Chemi, hay gente emocionalmente no inteligente. Si lo hubiera, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, como bien dice Camila, cuando Goleman le sobrepone a la experiencia humana estas mediciones, nos lleva automáticamente al paradigma de competencia y mucho más en un entorno corporativo empresarial, lo cual creo que puede ser algo que nos esté guiando mal hacia cómo deberían de ser administradas o manejadas las emociones en el lugar de trabajo. Yo te diría que si yo pudiera dar un curso a managers acerca de temas emocionales, les pondría la película de Intensamente, porque la película de Intensamente, aunque bueno, supuestamente es una película para niños, pues realmente lo que Inside Out, nos... ¿correcto? Sí, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, Inside Out. Exacto, Inside Out, ajá, sí, aquí en México se tituló Intensamente, ¿no? Y bueno, lo que muestra ahí es las emociones como seres que están dentro de nosotros y están haciéndonos accionar, ¿no? Lo que ilustra esta película es que hay un ser, que es esta niña, la protagonista, que tiene estas emociones dentro. Lo más importante de la película es que se da cuenta que tiene estas emociones. Es la conciencia de las emociones, la capacidad de observar nuestras emociones y entonces elegir las conductas que haremos con base en ellas. Eso es lo que yo creo que se acerca a lo que Goleman pretendía medir con inteligencia emocional. O sea, ¿qué tanto somos capaces de tener conciencia de nuestras emociones? Y eso yo creo que es el primer paso que tendríamos que desarrollar en el lugar de trabajo, ser conscientes de que actuamos con nuestras emociones. Maturana decía que cualquier argumento racional está fundamentado en premisas irracionales con base emocional. Pero hemos negado durante tanto tiempo en el paradigma de cómo conceptualizamos la experiencia humana, que razón y emoción están juntas, y hay un ser que es capaz de conciencia de esta razón y esta emoción para tomar decisiones, para tomar elecciones de vida. Hemos actuado tanto tiempo con el paradigma de que la razón está encima de la emoción y la controla, que ya ni siquiera somos conscientes de las emociones. Entonces, primer paso para la salud mental, para la inteligencia emocional desarrollada, para las respuestas de conductas con base en nuestras emociones de manera mucho más adaptativa, mucho más saludable, es la conciencia en nuestras emociones. Muy bien, ahí estás dando un paso muy importante que creo que y nos da perfecto para platicar con Marcela, y es, digamos, en la nueva concepción emocional, el hacerle entender o hacernos entender que no soy la emoción, sino que la emoción está en mí, que hay una diferencia muy grande, que es llamémoslo la objetivización o la cosificación de la emoción. O sea, yo no soy enojado, yo no soy triste, el enojo o la tristeza están en mí. Eso desde el punto de vista del coaching, Marcela, ¿cómo lo abordan? ¿Cómo abordan la solución a la inadecuación de la inteligencia emocional o de la manifestación emocional para encontrar, entre comillas, una solución, como si la hubiera? Sí, creo que estamos siendo demasiado pretenciosos, una solución como tal o una generalización. Lo primero que hay que hacer en coaching es hablar de una meta, de un objetivo, de algo que quieres lograr. Y en función de eso es alinear una conversación que tiene que ver con un espacio de autoobservación. Tasha Eurich dice que en realidad más del 90% de la gente cree que es autoconsciente, y el nivel de autoconciencia que ella logra medir es no más del 15% en la gente, que tiene que ver con cómo me conozco, cómo conozco a los otros, cómo conozco mis respuestas. Entonces yo te diría, el camino es empezando a medir qué tan lejos o cerca están tus comportamientos, tus emociones, tus sentimientos de lo que quieres lograr. Y a partir de ahí es como accedo
a partir de lo lingüístico, de la conciencia, a cómo me estoy sintiendo, cómo estoy reaccionando y poder hacer ajustes que tienen que ver con ajustes en tu marco de referencia, en tu forma de relacionarte con las emociones. Entonces yo te diría, ser una emoción versus tener una emoción tiene que ver con cómo puedo desidentificarme de las emociones como algo que puedo cultivar, que puedo gestionar y que puedo intervenir. Y esa es la forma que hacemos y que trabajamos en el coaching. En mi defensa, y me voy a echar seguramente a todos mis compañeros de panel en contra, yo creo que la herramienta como la que propone Goleman es una forma de acceder a una puertita. No podemos hablar de normalización de toda esta información, sino es una forma de acceder a una puertita, poder ir viendo desvíos y dejando que las personas puedan identificar si les hace sentido o no les hace sentido la información que está arrojando esta herramienta y a partir de ahí trazar un camino para llegar a la solución. Gracias, Marce. Andrés, un comentario breve sobre este tema antes de pasar a la última pregunta y a la segunda sección. Creo que finalmente Goleman otra vez ha traído más bien que mal, creo yo. O sea, es como decir Malcolm Gladwell, ¿no? Que habló de los tipping points y luego habló de... Y tiene algunas cosas que luego se han probado que no son ciertas, y él mismo dice que ya se arrepiente de algunas de las cosas que escribió. Pero simplemente traer esos temas a discusión, hacerlos mainstream, creo que es positivo. Y vuelvo a la película ahorita que se echa a mí de Intensamente, Inside Out. A mí es de mis películas favoritas después de Ratatouille. Yo creo que es mi película favorita de Pixar. Y sin embargo, para no decir pero, y a la vez es 100% tiene la visión de un neurocientífico que es Paul Ekman, al que, pues así como el Estados Unidos lo contrató para el tema este de detectar las emociones en los aeropuertos, Intensamente parte de que estas emociones están objetivamente dentro de nosotros. Y claro, eso para un niño de 10 años, 15 años, creo que en general es positivo. Es decir, independientemente de la ciencia, intuitivamente hace sentido lo que dice la película. Pero puede empezar a tener algunos problemas porque entonces estás obsesionado como que por intentar entender dónde están esas emociones en tu cerebro y no están en tu cerebro. De alguna forma, hay lo que dice Lisa Feldman Barrett está el sistema interoceptivo, que es un sistema que está 100% ligado al tema evolutivo y que simplemente te dice si algo te genera placer o dolor y si algo te excita o de alguna forma te genera paz, ¿ok? Pero esa es una sensación como muy primaria, casi como cuando no tiene señal de Wi-Fi. Eso no es una emoción, eso es ella llama afecto, es un affect. Y el problema es que eso se ha extrapolado a decir, entonces todas las emociones están dentro del ser humano. El sistema interoceptivo simplemente te dice, esto es bueno para ti o no, pero de ahí a que sientas melancolía, frustración o emoción, o no sé, una emoción más compleja, eso sí es una cosa que se aprende. Y entonces ahí creo que está el límite la aplica Intensamente, que entonces dejas de pensar, dejas de construir emociones nuevas y te enfocas demasiado simplemente en, a ver, ¿dónde está esa parte? ¿Qué es lo que estoy sintiendo según mi cerebro? Y más bien es, ¿qué palabras nuevas puedo aprender? ¿Cómo puedo de alguna forma entender un poquito mi concepto y reaccionar mejor la próxima vez que tengo una emoción así de fuerte? A mí lo que me preocupa de Intensamente o de Inside Out es que tipifican las emociones en 4 cuando por lo menos científicamente hoy se habla de 87. Entonces, pues hay matices de las emociones. Una pregunta final para pasar con Carlota a la segunda parte. Hemos estado aquí bien elevados conceptualmente, se nota que hicimos la tarea. La siguiente parte va a ser sobre emociones y trabajo y cómo funciona y cómo han vivido ustedes la vida corporativa frente al tema emocional o la frustración emocional frente a la vida corporativa o la frustración de los líderes corporativos frente a la emocionalidad de algunas personas. Pero quiero cerrar con una pregunta muy breve a todo el panel y empiezo por Carlota. ¿Ustedes creen que nosotros controlamos la emoción o simplemente controlamos cómo la manifestamos? Yo creo que, en principio, ninguna de las dos. Creo que parte de ciertas convenciones sociales que hemos encontrado para funcionar como comunidades significan que yo vaya aprendiendo primero a identificar mis emociones y segundo, a desarrollar herramientas para canalizarlas. Pero es un proceso ongoing. Yo creo que en realidad es un estímulo primario, fundamental y necesario que no está hecho para controlarse,
sino para, de hecho, ayudarme, estoy pensando sobre todo en mamíferos en sus primeras etapas de vida, ayudarme a identificar placer, peligro, amenazas, satisfacciones, y que es propio de los humanos ir encontrando cómo trabajar con ellas, en algunos casos para el bienestar y en otros muchos para pertenecer o funcionar dentro de las normas sistémicas. Gracias, Carlota. Chemi, ¿controlamos la emoción o controlamos la manifestación? Pues yo creo que el tema está justamente en la palabra controlar, porque ¿qué es controlar? Es desde este punto de vista de que de forma racional podemos reprimir y sacar de la ecuación las emociones, o controlar nos referimos a saber administrarlas y saber cómo trabajar con ellas en un entorno para que sea más evolutivo, adaptativo. O sea, yo creo que todos buscamos una forma adaptativa de que nuestras emociones puedan tener canalización hacia conductas que sean más o menos sanas. Es una tendencia natural, pues, adaptarnos sin reprimir o anular nuestras emociones. Yo creo que eso es algo que todos hacemos en mayor o menor medida. Gracias, Chemi. Hugo. Bueno, pues yo creo que la emoción desaparece, aparece y desaparece. Es decir, yo considero que no hay objeto de control. La emoción no es controlable porque no existe. Y en ese orden de ideas... ¿Cómo que no existe la emoción? Ya quedé preocupado. Entonces, mira, la emoción sale, la vives y dura poco. Lo que yo creo controlar es cuando yo realizo un concepto de esa emoción y me engancho a ese concepto. Y empiezo a recordar con la función, por ejemplo, de la memoria. La memoria me actualiza y veo a alguien y uno, por ejemplo, en el ámbito laboral, hay gente que, uy, no, llegó fulano de tal a esta reunión, no lo quiero ver, pero ¿qué pasó? No, es que no sabes lo que me hizo hace 6 meses. Ya pasó. La emoción que sintió hace 6 meses ya se fue. Ella quedó anclada a un concepto donde relacionó esa persona con esa emoción que sintió y la memoria le actualiza esa actividad. Fíjate que la gente considera, o en el ejemplo, la persona considera que está brava con esa persona, pero en realidad eso no existe en ese momento. La bravura o la ira o el odio lo sintió hace 6 meses y fue instantáneo, fue efervescente. Es decir, se descompuso, se disolvió y hasta ahí. Yo capturo ese momento, lo mastico, lo amaso, le creo una forma y creo que eso es una emoción y me la llevo pegada o se la pego a alguien. Y cada vez que veo a ese, lo odio. Cada vez que veo a este, lo quiero porque le puse un rótulo a partir de la conceptualización emocional. Ojo, abogado de emociones es porque abogo por la emoción. La emoción no es ni la culpable ni la salvadora de nada, porque tendemos a decir, es que la emoción me hizo hacer esto, cuando actúo con rabia o cuando actúo con alegría. No, yo lo que hice fue crear un mostrico, llevármelo y creer que de ahí en adelante alumbro a todo el mundo con esa luz. Muy bien. Andrés, ¿la emoción la controlamos o controlamos solo la manifestación o ninguna de las dos? ¿O es la pregunta inadecuada? Me encanta lo que dice Hugo en el sentido de todavía hay mucha discusión en los papers más recientes de neurociencia de si llamarles como el mood o affect o emoción o sentimientos. Hay muchas palabras que de alguna forma como las sentimos todos los días y las vivimos todos los días, es bien difícil decir, ok, esto es esto. Todavía no hay como quizá en todo el tema de los sesgos cognitivos, donde está Alan Kahneman, que ya tiene 50 años esa ciencia. El tema de la neurociencia afectiva es bastante reciente. Entonces, lo que sí es, o sea, lo que parece ser de lo que dice Hugo, es que sí hay una reacción inmediatamente del cerebro que es parte de este sistema interoceptivo y es una especie de predicción del cerebro que no está hecho para pensar, está hecho para sobrevivir. Y luego de ahí en adelante, tú puedes, y las personas que igual y tienen un poquito, quizá la ansiedad más controlada o menos controlada, empiezas tú
dependiendo de qué tanta autoestima o qué tanto, no sé qué otras cosas, empiezas a regresar a eso que te hizo, como dice Hugo, esa persona. Y el problema es que si quieres tener relaciones interpersonales y crecer y tener amistades y tener una pareja, no te puedes quedar, o sea, tienes que aprender, o sea, tienes que soltar, let it go, por eso supongo que pegó tanto esa canción, esa película. Tienes que aprender a decir, el mundo no gira sobre mí y necesitas aprender a pasar, y yo creo que para mí esa es como la gran sugerencia, es pasar de la certeza a la curiosidad. Es decir, eso que te hizo alguien, tú dices, es porque es un idiota, es un patán, es porque me quiere hacer menos, es porque lo que quieras. Y por otro lado, ese es un extremo. El otro extremo es, ¿y por qué lo hizo? ¿No estará cansado? Quizá hice algo que no me di cuenta. Y esa transición de la certeza a la curiosidad, yo creo que de alguna forma por ahí puede estar la respuesta a esta pregunta. O sea, más que, o sea, te sucede algo, lo ves, haces inmediatamente algo, sucede en tu cerebro, todavía no tenemos exactamente claro qué es lo que pasa, pero de ahí en adelante es donde tú puedes tomar una decisión. Y entonces, si hablamos de eso, de esos como micromomentos de ahí en adelante, eso sí los puedes llegar a controlar. Camila, adelante. Bien, pues me encanta todo lo que vamos ahí entre todos, ¿verdad? Dilucidando. Me quedo con un ingrediente que falte. Yo creo que en mi perspectiva, toda memoria y toda reacción, toda emoción y toda reacción es memoria. Entonces, aquí la siguiente pregunta sería, ante esta observación que bien Marcela describe, ¿verdad?, que queremos hacer con la emocionalidad o con la reactividad, ¿qué sucede cuando abrimos la perspectiva? Hay una asociación con la memoria que generó esa creencia psicoemocional y por tanto una reacción. Por lo tanto, tampoco me encanta la palabra control, pero sí hay una especie de co-creación o de plasticidad o de integración a la cual podemos ser partícipes en nuestra percepción en el momento no en que queremos controlar la memoria, sino que observamos, que queremos controlar la emoción, sino que en el momento en que tomamos la emoción como un reflejo de nuestra memoria condicionada. Muchas gracias, Camila. Cerramos con Marcela y vamos en la segunda parte donde vamos a tratar de concretar y aterrizar este tema, y es cómo este tema de emociones va al trabajo, pero cerramos con Marcela sobre el control de la emoción o la manifestación de la emoción. Cortito. Quiero invitarlos a cambiar la palabra control por relación. Si no fuera control lo que tendríamos que hacer con las emociones, sino cambiar nuestra forma de relacionarnos con ellas. Me parece que ese es el espacio de diseño como seres humanos para entrar en un espacio afectivo, porque nos afectan con las emociones. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Carlota, el piso es tuyo. Nos tardamos un poquito más de la cuenta en este tema conceptual. Y vamos ahora 100% práctico. ¿Qué ocurre en el lugar de trabajo con el tema emocional? Somos castradores corporativos del mundo emocional. Queremos gente auténtica y diversa, pero a la hora de que llegan queremos que todos se comporten igual. Estamos generando un proceso industrial de emociones para que la gente los tenga. Castigamos la emocionalidad. Adelante, entonces quedamos en manos de Carlota para moderar esta segunda parte, que es 100% práctica del mundo corporativo o el mundo empresarial, si queremos así, o el mundo del trabajo y las emociones. Adelante, Carlota. Muchas gracias, Juan. Justo intentando recapitular sobre mucho de lo que estoy escuchando de todos nuestros ponentes, es muy interesante la tensión constante en el sentido positivo. Estaba pensando ahorita en la invitación que nos hacía Marcela en hablar de control. Tal vez esa tensión creativa que hay entre la expresión individual, ese quién soy, qué siento, qué me está estimulando en este momento, y la convención en el espacio de trabajo. Y justo, ahora que decía Juan, sobre si estamos intentando hacer un proceso industrial de las emociones, yo creo, ¿no? Y es la primera pregunta que me gustaría ponerles en el piso. No sé si tal vez Chemi, que tiene experiencias tan contrastantes, nos quiera ayudar a empezar con
¿cuál es la forma, sabes? O cómo fue que hemos llegado a creer que hay una forma correcta de vivir la emoción en el espacio laboral? Para poder de ahí avanzar a qué es esto de ser auténtico. Bueno, otra vez, yo creo que desde que partimos que en el espacio laboral hemos construido un paradigma de competencia, automáticamente entonces evaluamos si algo es bueno o malo, o si un ejecutivo está actuando bien o mal. Y yo creo que de origen el problema es el paradigma de que estamos en el lugar de trabajo para competir. Yo partiría de eliminar eso primero, ¿no? Y yo te diría que es curioso, pero quizá uno de los mejores cursos sobre emociones en el lugar de trabajo que yo alguna vez tomé fue en la maestría de una reconocida institución, y se llamaba negociación desde la perspectiva del calendario chino. Y les voy a explicar por qué. O sea, nos dijeron en el calendario chino qué animal éramos, y entonces hacíamos una simulación de negociación desde nuestro animal. Y más allá de creer en el calendario chino y demás, en estos oráculos, lo interesante era justamente que le poníamos conciencia a las emociones. Yo actúo como un chango, o tú actúas como un caballo, o tú te retraes como un conejo. Entonces, lo interesante Yo tengo era... un pequeño problema, es que soy rata, entonces no sé cómo sea la negociación desde esta perspectiva. Bueno, la rata es el más astuto de los animales del calendario. De hecho, fue el primero que llegó porque se subió a la nariz del buey para llegar primero. Entonces, o sea, para mí lo interesante de este curso fue cómo nos hacía observar las emociones y no solamente reconocerlas, sino además usarlas, como usamos otro tipo de habilidades o aptitudes más racionales, o habilidades de pensamiento crítico, habilidades de lógica y demás. Usábamos las emociones como los ladrillitos para construir la negociación. Entonces, me pareció un excelente curso de inteligencia emocional porque no hablaba de inteligencia emocional, actuábamos lo que observábamos. Yo creo que, o sea, además de no negar que las emociones son parte de la vida humana y por lo tanto de la vida de trabajo, podemos construir en el momento que las reconocemos, también sabemos cómo podemos relacionarnos con ellas. En eso coincido con Marcela, no es controlarlas, es relacionarnos con las personas y sus emociones desde un lugar diferente. Y ciertamente no nos enseñan, o sea, no nos enseñan en la familia, pues por supuesto menos en el lugar de trabajo, ¿no? Sí, ahorita que escuchaba yo mucho, Chemi, que hacías énfasis en habilidades. No sé por qué, pero pensaba yo aquí a nuestro querido abogado Orozco, preguntarle cuál es la diferencia entre desarrollar habilidades, ¿no? Tanto de la negociación basada en emociones o de gestión de emociones, con la concepción laboral de ser competente, de tener competencias, de la competitividad que puedes representar para una empresa en función de tus emociones. Muchas gracias. Considero que uno de los peores escenarios para aprender de emociones es el laboral. Es como un niño en una ferretería. Cualquier cosa que ocurra puede causarnos mucho daño. Y como la lógica o el marco a partir del cual uno entra en una corporación es la competitividad. Y la competitividad tiene un propósito que es la rentabilidad. Digamos, yo trabajé en el sector financiero, la rentabilidad. Empieza un mundo que es opuesto al emocional y es el mundo estratégico. El mundo estratégico es netamente racional y el mundo empresarial, si voy con una base emocional, digamos, endeble, pues voy a sufrir muchísimo. Y hoy día estamos viendo eso, es decir, hoy los jóvenes se les corrige un texto y se sienten mal que porque lo están haciendo mal, o se les corrige el mismo texto y el otro dice que acá no puedo trabajar porque me desvalorizan, o el otro se cree el dueño de la corporación y dice, pues así me enseñaron y yo soy así, yo fui el mejor y yo tengo 5 maestrías. Es decir, hay una reactividad, una reacción, digamos, inadecuada en el ámbito corporativo basado en que la emocionalidad
parece haberse inclinado como una de las cosas que no se puede tocar. Es decir, pareciera que ser respetuoso de la emocionalidad es decir todo sí, ser más complaciente, y eso interrumpe, digamos, la competitividad. De una u otra forma, hay que darse cuenta y saber en qué es, en dónde estamos. Es decir, acá en Colombia decimos, oiga, ubíquese. Y ese darse cuenta no es saber, es darse cuenta. Es decir, acá cuando yo estuve en una comunidad indígena, claro, uno se comportaba con una inercia de una sensación y de una rutina, y cuando uno llega allá, lo primero que le dice, digamos, el taita es, ubíquese, dese cuenta de dónde está. No es saber dónde está, es dese cuenta, y ese dese cuenta es el acto más íntimo. ¿Sí? Uno cuando está en la corporación, hay discusiones, hay posiblemente gestos inadecuados, pero uno corporativamente tiene que tener una madurez emocional para recibir esas cosas. Algo así como la etnografía emocional cuando analizaron que los esquimales no tenían una palabra para la rabia en sentido estricto. ¿Por qué? Porque eso que era rabia, ellos lo nombraban berrinche. Entonces, tener rabia es un comportamiento de niño, no es que sea una situación particular. Y los berrinches corporativos, ¿sí? En donde el ego, la posición, la autoridad, digamos, empiezan a creer que es el espacio que prima, pues generan berrinches, y son esos pequeños estallidos de rabia, pero no son sino procesos de inmadurez que hoy están tocando desarrollarlos o conocerlos en el mundo empresarial, porque hay espacios en donde debieron desarrollarse que no estamos viviéndolo, que no se están, digamos, planteando en la existencia del joven por estar estudiando tanto. Hemos perdido el roce y la posibilidad de ir madurando como cuando afilamos un cuchillo. Es decir, hay desgaste de lado y lado, tanto de la banda que afila como de la hoja. Y así tenemos que ir sacándonos filos emocionalmente. Muchas gracias. Ahorita justo esto que decías, ¿no? Hubo un poco de... Parece ser que hay un estándar, ¿no? Ahí hay una línea gris, dependiendo... Otro tema muy fluido, ¿no, Juan? Que es la cultura organizacional. Pero, Marcela, igual si nos ayudas un poco con tenemos prototipos emocionales, ¿no? Desde el coaching, ¿estamos estandarizando conductas? Yo creo que estamos en un cambio de paradigma organizacional interesante. Hace unos años me crucé con el trabajo de espirales dinámicas y hablaban de las organizaciones naranjas, las que buscaban la rentabilidad a toda costa. En el año 2019, en el Business Roundtable, hablan de que cómo sería la rentabilidad con propósito, y me parece que estamos en ese cambio. Hay una estandarización, y lo que yo estoy viendo en las organizaciones es quiero que seas diverso, quiero que seas inclusivo, quiero que seas auténtico, siempre y cuando no seas políticamente correcto y no te pases de ciertos lineamientos. Entonces, me parece que lo que está pasando es que estamos en un cambio y nos estamos replanteando qué tipo de personas queremos que vengan a trabajar todos los días. Hay una crisis en el management, lo muestra Gallup en la encuesta de compromiso. Tan solo el 15% de la gente viene comprometida a trabajar todos los días. El resto, el 85%, o está descomprometido o activamente descomprometido. Y eso habla de que el modelo está cambiando. De hecho, cada vez más estamos teniendo consultas que tienen que ver con el bienestar, con abrir el espacio para que la gente tenga una forma también de sacar vapor y de poder entrar con vulnerabilidad a relacionarse con los objetivos y con las metas que cada vez son más retadoras y complejas. Te podría decir que en el año pasado y escucho mucho más hablar de emociones y de vulnerabilidad. Yo creo que la crisis del COVID también abrió una puerta a que los líderes se conecten con esto y se preocupen de esto. Por ahí al principio yo no escuchaba en una junta
de trabajo abrir la conversación de cómo están, cómo se sienten, cómo está tu familia. Me parece que hay un fenómeno interesante que está cambiando la forma en la que estamos pensando y conversando y haciendo organizaciones, y que estamos en ese momento de bisagra, entre que hay un paradigma anterior que no sé si cuántos años más vamos a seguirlo sosteniendo, y este nuevo espacio de gente que queremos que esté conectada con un propósito, que no sea solamente venir a trabajar todos los días para hacer lo que tienes que hacer. Buenísimo. Andrés, con todas las novedades de neurociencia, ¿es posible entonces estandarizar el prototipo emocional? Y además, ¿cómo eso es congruente con querer diversidad y autenticidad, como decía Marcela ahorita? Yo pienso que noto que de nuevo, o sea, el tema como de pasar de la certeza a la curiosidad, o sea, el modelo organizacional todavía es muy tayloriano en el sentido de industrial, ¿no? Casi militar, de la eficiencia por encima de todas las cosas. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta que las organizaciones que están triunfando no son únicamente las más eficientes, sino que son las más innovadoras. Y la eficiencia per se no garantiza la innovación. Si quieres innovación, vas a tener que abrir la puerta a vulnerabilidad, a emociones, a humor, a historias, igual es una visión muy utilitarista y pragmática. Es decir, no es que nos hemos iluminado y entonces ahora sí, por ser más humanistas, traigamos emociones al trabajo. Me encantaría creer que sí, pero también hay un tema de negocio detrás, creo. Es decir, de nuevo, los grandes empresas que están haciendo cosas interesantes, que están en los primeros lugares de Fortune 500, piensa, no sé, por ejemplo, en Microsoft. Satya Nadella llega en el 2014 y 7 años después la acción ha subido 10 veces de precio, y desde el día 1 dijo mentalidad de crecimiento, abrir la puerta que la gente pueda ser vulnerable. Él habló de su hijo que tiene un tema. Yo sí creo que pues nos conviene más bien abrir la puerta, y mientras más mujeres vayan llegando a posiciones directivas, eso creo que también va a ayudar a que, y no porque las mujeres sean más emocionales, el ser humano es igual de emocional, hombres y mujeres, pero el que haya diversidad, eso nos ayuda a todos en básicamente cualquier categoría posible. Muchas gracias, Andrés. ¿No? Ahorita recapitulando sobre lo de Marcela, capitalismo con propósito, ¿no? Rash Sisodia, capitalismo consciente. Camila, en este cambio de paradigma, probablemente de generación en crisis, ¿cómo ves la posibilidad de hablar de individuos genuinos emocionalmente en el trabajo y poder conciliar con las expectativas de contexto sistémicas? Claro. Yo creo que aquí hay una clave que hemos ido armando entre todos, y es que estamos en un tiempo de bifurcación, ¿verdad? En el cambio del paradigma de la competitividad y de la sociedad industrializada, con todo lo que eso implica, hacia nuevos paradigmas múltiples, ¿verdad? Pero que los ancla la falta de propósito o la carencia de propósito en sí mismo. Antes, en los paradigmas antiguos, la competitividad, la verdad es que hacía sentido ante un propósito común de una empresa en la cual seguramente ibas a estar toda tu vida, por lo tanto se transformaba en un propósito en sí mismo. Hoy por hoy las personas no nos estamos visualizando como parte de una empresa o una institución durante toda nuestra vida en la mayoría de los casos, y muy al contrario, los medios en los cuales trabajamos son solo un medio para construir propósitos personales. Entonces, creo que en este espacio de bifurcación hay que encontrar un espacio de relación y de encuentro entre los propósitos de eficiencia y eficacia industriales o empresariales y los propósitos personales, y que entre ambas haya un sentido individual al ejercicio de nuestros trabajos cotidianos. Muy bien, yo ya... Muchas gracias, Camila. Estamos llegando al final de la hora, y creo que hay un planteamiento final que me parece absolutamente apasionante, y es que estamos llegando colectivamente a una conclusión de la emocionalidad también como una de las manifestaciones de la diversidad. En el próximo capítulo de Ágora estaremos hablando sobre diversidad y trabajo, pero yo quisiera preguntar y cerrar brevemente, un minuto cada uno, en una pregunta que a mí me parece fundamental. Estamos promoviendo la diversidad siempre y cuando se adopte a unos, o se acople a unos estándares. Es decir, quiero que seas emocionalmente libre y afectivamente libre siempre y cuando seas
tan libre como yo quiero que seas, o un poco como dice el dicho mexicano, de que hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre. Es decir, quiero que todo el mundo sea auténtico, pero auténtico a mi manera. Y si eso ha afectado el principio también organizacional del likability, es decir, yo me comporto para ser querido y para que me guste, para ser gustado, para ser aceptado, y en consecuencia estamos promoviendo la libertad emocional y la diversidad emocional, pero al mismo tiempo la estamos castrando dentro de lugares comunes marcados por la cultura, los principios de conducta, los principios éticos y el tema de las competencias específicas que necesita cada uno. ¿Autenticidad libre o autenticidad castrada? ¿Dónde estamos y hacia dónde debemos ir? Chemi. Bueno, desde el punto de vista de que somos organizaciones, partiendo de que somos organizaciones, de que lo que buscamos es que las personas expresen el máximo de su potencial, idealmente, por supuesto que nosotros no controlamos o estandarizamos a las personas, no estandarizamos sus emociones, ni sus pensamientos, ni sus creencias. O sea, la realidad es que no estandarizamos a las personas, porque contradiría esta idea de que puedan expresar su máximo potencial. Lo que desde el trabajo de diversidad e inclusión, se maneja es la creación de espacios seguros. Yo creo que lo que idealmente deberíamos de buscar estandarizar en las empresas es que se creen espacios seguros para que las personas puedan expresar su diversidad y sus diferencias, puedan, autenticidad significa expresar tu verdad, tu propia verdad. Entonces, las empresas sí tendríamos que estandarizar espacios de respeto en los cuales todas las personas pudieran expresar su propia verdad, no importa cuál sea, su propia verdad emocional o racional. Entonces, Es un concepto nuevo de seguridad emocional, ¿no? yo creo que hay que trabajar en esa creación de espacios psicológicos, físicos, de trabajo. Yo creo que lo de estandarizar a las personas, pues se ha comprobado que no es lo que va a llevar a los grupos humanos, a los individuos de los grupos humanos a expresar su máximo potencial. Gracias, Chemi. Camila, ¿dónde estamos? Estamos en la estandarización emocional, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que sí, estamos en un proceso de estandarización emocional, por lo mismo que en el momento en que nos embarcamos en una institución con un propósito, ese propósito tiene estándares, ¿verdad? Dentro de esa propuesta de estandarización que nos ofrezca una institución o una empresa, ¿verdad? Y un proyecto en sí mismo, concuerdo con Chemi que tienen que haber estos espacios, ¿verdad? De seguridad y de diversidad. Dentro de esa estandarización, los individuos o seres auténticos podemos decidir si ese es el espacio en el cual nos queremos desarrollar, si está relacionado a nuestro propósito y si dentro de eso nuestra autenticidad es reconocida, valorada y se potencia. Eso. Gracias, Camila. Hugo, ¿estándares manufactureros de emociones o promoción de la diversidad auténtica? Bueno, yo considero que dentro del marco corporativo sí hay como cierta estrategia de la corporación para que ciertos estados emocionales no te impidan hacer, no te impidan crear. Nos hemos dado cuenta en la corporación que muchos de los grandes hits, de los grandes productos que se lanzan, son generados a partir de ocurrencias, de circunstancias creativas que se dieron en una reunión, en una charla, en donde sea, y que esa persona que ha dicho esa idea, pues pocas veces se le escuchaba. Y eso ha sido, digamos, caldo de cultivo para que la empresa se dé cuenta de que promover la creatividad es también promover eliminar esos impedimentos emocionales de muchos, como la timidez, la falta de seguridad, que es que a mí no me creen, que muchas de esas cosas, pero que no te impidan hacer, que no te impidan decir, que le procuren a la corporación muchas más ideas
que le permitan sacar rentabilidad de eso. Y no creo que dentro de la corporación se dé una autenticidad, digamos, emocional. Siempre hay ciertas restricciones, hay ciertas limitaciones. Creo que es consecuente con la lógica corporativa tener esas limitaciones. No es nada en contra de las personas, no es nada en contra de la creatividad, pero tenemos que, como dije antes, tenemos que ubicarnos y que la estrategia en cierta medida sí está en que la emoción no te impida realizar o ser creativo o hacer cosas. Gracias, Hugo. Y esto me da perfecto para preguntarle a Marcela. Marcela, en tu práctica de coaching, ¿qué tanto te contratan para hacer que la gente controle las emociones o para generar prototipos emocionales? Normalmente siempre hay una emoción que aparece en los acuerdos de coaching, que tiene que ver con ser un líder más influyente o trabajar con diferentes aspectos que tienen que ver con, como diría, aunque no me gusta la palabra, la voy a tener que decir, control emocional. Yo creo que estamos pasando de un estándar a otro estándar, ¿no? Y nos vamos normalizando. Y tiene que ver con esto de aprender a pertenecer. Yo les pregunto a cada uno de ustedes que en algún momento tuvo algún trabajo, ¿cuánto tiempo se tardó en aprenderse las reglas de qué es lo que hay que hacer para que no te corran, por ejemplo? Y eso tiene que ver con esta estandarización y control emocional. Mi recomendación en esto es que yo observo líderes que generan espacios donde la gente puede ser un poco más auténtica, incluso generando microclimas adentro de la organización. Entonces, ¿qué te diría? Vamos a pasar de una estandarización a otra y hay que trabajar con las emociones para darte permiso a generar desacuerdos creativos, a colaborar, a conectarte, porque básicamente esto tiene que ver con atender a una necesidad que es no podemos más hacer las cosas como las veníamos haciendo y solos. Cada vez más los líderes necesitan estar con otros y coordinar con otros, y eso sí o sí implica empezar a coordinar también estados emocionales. Muy interesante. Andrés, el mundo de hoy es un mundo colaborativo. ¿Eso implica diversidad de emociones o univocidad de emociones? Generalmente tiendo a ser muy positivo y optimista, Juan, pero si nos podíamos estar en reuniones del consejos directivos de las 100 empresas más grandes de este país, hablando de México, yo pensaría que la mayoría de ellos, la diversidad y las emociones no son una cosa de que se promueva mucho por el sistema de incentivos que hay. Es quizá una visión un poquito pesimista, pero podría casi apostar a que en la mayoría de estos consejos directivos es cómo le hago para eficiencia y no quiero que me incomoden porque yo lo que quiero es llegar al resultado. El sistema de incentivos de los corporativos no están ahorita configurados para abrir la puerta a la diversidad. Donde más sí lo veo es en estas organizaciones globales, en donde pues viene el corporativo eso y lo pusieron casi como un tema estratégico, pero si no es así, es un reto que esto suceda. Gracias. Carlota, ¿estamos castrando la diversidad, castrando la emocionalidad? No, yo creo completamente que no. Primero, hay una visión paternalista, creo, cuando proactivamente quieres ser políticamente correcto en una institución, que es muy necesaria en esta lógica de la seguridad, de tener una nueva edición al contrato social. Estamos, creo que, replanteando los límites de qué es correcto e incorrecto en la empresa, en el trabajo, para lograr los objetivos. Pero creo que una de las cosas más esperanzadoras siempre es la libertad del individuo. Elegir ingresar, elegir permanecer, elegir crecer y desarrollar dentro de la institución. Y creo que eso también tiene que ver con que hay momentos y procesos, ¿eh? No creo que estandarizar emociones, o ahora que ya está dentro del scorecard, la diversidad, las emociones, la cultura fluida, estemos castrando individuos. Solo estamos manejándolos desde otro lugar. Muchas gracias. Pues hemos terminado, nos pasamos del tiempo, un tema absolutamente apasionante y con expertos desde diferentes puntos de vista. Más que concluir, yo quedo con 3 pensamientos que no sé si serán materia de discusión futura. El primero de ellos, sigo sin tener una opinión cerrada o clara sobre si el conjunto de emociones, si un conjunto de emociones puede favorecer a un individuo versus otro. Es decir, si hay un conjunto de emociones que sea más fuerte desde el punto de vista
de capacidad del individuo, como también ocurre con el aspecto racional. Segundo, creo que es un tema que hay que trabajar y discutir, todo este tema de espacios o la seguridad emocional, es un tema elemental. Hablábamos en los 70s de la seguridad industrial, hoy en día estamos hablando de la seguridad emocional, y es un tema apasionante. Y un tema que se nos queda por fuera, que es el evidentemente más fuerte de todos y que será materia de otras discusiones, y entonces, ¿qué pasa con la digitalidad y la emoción? Es decir, ¿hasta qué punto la digitalización castra la emoción o, por el contrario, es en la emoción donde se encuentra el factor diferenciador de lo digital o no digital, en la medida en que, si bien la emoción podría ser parcialmente replicable, no la reacción a esa emoción? Muchas gracias a todos por participar en Ágora. Este es nuestro episodio 3, absolutamente fascinante. Estaremos hoy martes en esta premiere y después quedará en las redes para quienes lo quieran discutir y comentar. Gracias Chemi, gracias Hugo, gracias Andrés, gracias Marcela, gracias Camila, gracias Carlota. Bienvenidos a todos los ciudadanos de Ágora y gracias por ser parte de la discusión. Muchas gracias.